¿Ahí sí? Ya, muchas gracias. Eh, Muchas gracias, Frederick, por estar acá, por acompañarnos en esta conversación. Estoy segura que la película generó muchas dudas y reacciones acá entre los estudiantes y asistentes. Eh, entonces ahora la idea es que tengamos una conversación para intentar resolver estas dudas o hacer sentido de estas reacciones. Quería presentarte brevemente frente a los estudiantes por si alguien no ha leído. Pero Fredrik Gertten es un cineasta, productor y periodista sueco. Ha dirigido diferentes documentales y películas con un foco en temas globales, en equidad y desigualdades. Y en el 94 fundó la productora WG Film y además ha trabajado extensamente como corresponsal y columnista para diferentes medios. Muchas gracias nuevamente. Yo quería partir con una pregunta para empezar a motivar esta conversación. Y en un curso, el curso de exploraciones urbanas que enseño yo acá en la Universidad Católica, los estudiantes de semestres anteriores también han visto el documental. Y una reacción frecuente que tienen luego de verlo es tiene que ver con ese video donde se muestra al CEO de Blackstone hablando y donde él dice como con mucha facilidad, sin vergüenza, eh, que ellos aprovecharon, necesitaron de esta crisis, el 2010, para generar o para realizar estas inversiones. Justamente en ese año estuve trabajando en New York con muchos hogares que estaban siendo en procesos de foreclosure y se veía ahí haciendo encuestas que había mucho espacio para que alguien hiciera algo, los privados o el Estado. Y aparentemente, por lo que vemos acá en el documental, fueron los privados quienes llegaron primero, o estos inversionistas institucionales. Eh, entonces, mi pregunta más general para partir era, ¿cuál crees tú que es el rol de los estados centrales o también de los gobiernos locales en todos estos procesos? Vimos ahí al final de la película estas declaraciones de varios alcaldes, entonces también la duda es cómo estas declaraciones se han convertido en acciones concretas desde que fue esto en 2018 hasta ahora. ¿Cuál es este rol y buenas prácticas que si es que existen? Una pregunta pequeña. Ah, mira, sabemos que cualquier crisis es el momento para los más fuertes de tomar más, comer más. Y eso es, con el ejemplo del crisis del 2008, es obvio, pero también ahora con el crisis de COVID. Y también cualquier guerra también es un momento de ellos pueden robar más. Y lo hacen, claro, porque ya ellos dominan esos mercados financieros, este juego financiero, pero también con saben muy bien cómo vender sus necesidades, ¿no? Invierten un montón de dinero en mover la agenda pública, el debate público, y al final salió como, mira, los bancos se fueron, los institutos financieros tenían enormes problemas porque habían entrado en un juego casi criminal, ¿no? Pero al final el Estado en Estados Unidos, pero también en muchos países de todo el mundo, apoyaron a ellos para seguir su crimen y dejaron la espalda a los pobres que vivían en esas casas. En Estados Unidos eran 13 millones de personas que perdieron sus casas en esa crisis. La mayoría eran comunidades afroamericanas y latinos. Eh, y yo creo que si queremos entender lo que está pasando en Estados Unidos ahora, Black Lives Matter, por ejemplo, es una reacción que tiene mucho que ver con eso, que mucha gente han perdido tanto. Y eso, ahora hablamos de una clase media que tenía su propia casa, pero que lo perdieron en esta crisis. Y eso sigue ahora. Y sabemos que también que en esta crisis los más ricos, además de su
su fortuna ya es mucho más grande que antes de la pandemia. Y eso es un patrón que se repite y repite. Y claro que ese crea una enorme frustración en los pueblos. Y si tú has estado ahora en Nueva York o en cualquier ciudad de Norteamérica, la, la cantidad de gente durmiendo en las calles es como, mira, yo estuve en Santiago ahora en diciembre, y en Santiago, claro que hay refugiados de Venezuela que duermen en las calles, pero en Estados Unidos es mucho peor. Lo que ustedes tienen en Chile es nada en comparación que en cualquier ciudad de Estados Unidos. Es como una guerra civil con refugiados durmiendo en las calles de Estados Unidos. Tanta gente han perdido mucho. Bueno, no sé si es una buena respuesta o algo, pero tú también me hablaste de los alcaldes al final de la película. Es obvio que hay varios niveles de política, ¿no? Y el nivel de ciudades, los alcaldes, ellos viven con el problema porque esa gente viven en su ciudad, en sus calles, no tienen que hacer algo. Eh, pero para cambiar algo necesitan leyes nacionales o una constitución nueva, como en Chile, por ejemplo, ¿no? Es como allí se arreglan las cosas y es muy difícil para alcaldes hacer todo, porque enfrentarse a los fondos de buitres es algo que el Estado tiene que hacer. Eh, y hay ejemplos ahora en Europa donde un país como Dinamarca, por ejemplo, tienen leyes donde quieren sacar un poco del poder de los fondos de buitre. Hay ejemplos donde hay leyes nacionales, pero es muy difícil. También porque los más poderosos invierten tanto dinero en lo que se llama comunicaciones estratégicos o en publicidad, o los think tanks, o todo eso, tiene un montón de armas para hacer que todo el mundo hable en su lenguaje, ¿no? Y, y es obvio si estás enfrentando a ellos van a montar mucha fuerza. Entonces es obvio que en Chile ahora, con esta constitución, enfrentando a los dueños de las minas o de las monoculturas, es obvio que invierten mucho dinero para que ellos ganen. Y eso pasa en todo el mundo, que ellos invierten para controlar la política. Y eso es complicado. Bueno, más. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere? Frederick, bueno, una pregunta que tiene que ver, el documental es del año 2018, tú me imagino que has estado involucrado en nuevos proyectos, pero, pero desde ese momento a la fecha, si has podido hacer seguimiento a los temas tratados en el documental, qué evolución ha tenido, los movimientos incipientes que se muestran en el documental, si han surtido efectos, si has visto reacciones o cómo has visto tú que ha evolucionado los temas que tratas, si es que lo han hecho, digamos. El documental salió en 2019 y en Chile estrenó 2 semanas o una semana antes de la pandemia y también en muchos países en el mundo. Claro que hemos sufrido un poco, pero yo creo que también los países que abrieron antes de la pandemia, como Alemania, eh, también mi propio país, Suecia, también en Canadá, el documental ha jugado un papel muy fuerte en un debate nacional. También en Alemania, bueno, en Berlín estaban 10 eh, eh, cines durante 6 meses. Entonces,
muchos movimientos han usado el documental. Yo creo que el movimiento de vivienda es como un movimiento que está creciendo, ha crecido mucho en todos los países. Yo estuve ahora en marzo en México, cuando también un estreno muy adelantado, pero yo estuve en noticias nacionales porque todo el mundo está hablando de eso. Entonces es como, se nota que es un asunto que es muy vivo y lo que pasa en un país también pasa en otros. A veces viene un poco más tarde, pero es el mismo problema. Yo sé que hay muchos alcaldes en el mundo que han enfrentado a Airbnb y los alquilos de corto plazo en París, en Lisboa, en Ámsterdam, en Barcelona, en muchos otros países, ciudades. Y eso tratan de prohibirlo o cambiar las reglas del juego un poco. Pero eso es difícil, pero lo hacen. Es un debate fuerte en muchos países. Y también, claro que eso, el debate sobre lo que se llaman eh, eh, ahora me pierdo mi español, pero eso de la renovación forzada, donde renovan apartamentos para subir los alquileres. Y eso tal vez para Chile no es raro porque no hay protección para inquilinos en Chile como en mi país hay, y también en Alemania, en otros países, pero ellos como han encontrado un modo de hacer una vuelta con la legislación nacional, las leyes que protegen a los inquilinos. Y es obvio que fondos de buitres como Blackstone usan muchos abogados para hacer sus trueques, ¿no? Y claro que hay mucha resistencia. Y esa resistencia han usado Push mucho. Y ahora yo creo que hemos estado en 90 países. Es un tema global. También, si quieres saber más, Leilani Farah y yo abrimos un podcast durante la pandemia que ahora empezamos la quinta temporada y empezamos con un comentario sobre el plebiscito de Chile ahora, que salió hace una semana. Pero allí hay un montón de episodios de distintos países. Si quieren saber más lo que pasa en México, o en Líbano, o en Grecia, o Sudáfrica, bueno, estamos hablando con activistas y académicos en muchos países. También hay una entrevista con el ministro de Vivienda de Dinamarca sobre esta legislación. También la lucha en Berlín, que también es muy interesante y constructivo, porque ellos también están usando una constitución de Alemania para expropiar viviendas de los fondos más grandes. Es procesos muy interesantes. Y eso ya todo está ahí en eso que se llama Pushback Talks. Es en inglés, pero bien. Buenísimo el dato, lo buscaremos de todas maneras. Muchas gracias, Frederick. Vamos a seguir por acá. Acá había otra pregunta. Sin máscara, por favor, para que escuchen mejor. Sí. Mi pregunta va un poco en torno a esta idea de que las nuevas generaciones están teniendo cada vez menos como acceso a tener los mismos recursos que las generaciones anteriores, y también preguntándome un poco con esta noción de que la economía siempre tiene que crecer, siempre hay un desarrollo, no sé, mundialmente 5% anualmente, y la pregunta es como, ¿qué implicaría considerar, por ejemplo, que quizás es como una burbuja, por decirlo así, en el sentido de que es básicamente este crecimiento es simplemente cómo se inflan el precio de las viviendas sin realmente dar como un valor? Y, por ejemplo, ¿qué pasaría, no sé, si explotara esta olla y de repente ya no existe ese valor de crecimiento?
Mm. Eh, Es muy interesante. Yo leí un libro donde el que inventó esto GDP, ¿cómo se llama en español? El Producto Nacional. Él no quería tener los mercados financieros, los servicios financieros dentro este, este método, porque él pensaba que medir este mercado no era bien, no era producción real. Yo creo que mucho lo que llaman crecimiento es que esta casa allí, en mi calle, al otro lado, que es ahora vale 10 millones más, ¿no? Es una tontería, ¿no? Es medir especulación como algo productivo. Entonces, también necesitamos entender que esas palabras, estos métodos, también es un lenguaje de los poderosos. Ellos usan crecimiento, crecimiento. Entonces nosotros decimos, bueno, yo no estoy en contra del crecimiento, pero estoy en contra del crecimiento que destruye mi planeta, que hace la vida mucho más cara para gente normal. Queremos crecimiento sano, ¿no? Yo creo que eso es un parte de mi proyecto de hacer el push. También es cambiar el lenguaje. Necesitamos eh, ir en contra su lenguaje, porque su lenguaje también es un parte de este juego de poder, ¿no? Y ellos han invertido mucho dinero para crear este lenguaje, que ahora está en las bocas de los políticos, de los periodistas, bueno, de cualquiera de nosotros a veces, ¿no? Y por ejemplo, la, Leilani Farah aquí en esta película, ella está hablando como algo básico, que una vivienda es un derecho humano. Y eso también decir eso también es cambiar el lenguaje, porque ellos han dicho todo el tiempo el mercado de vivienda. Vivienda, mercado, mercado, vivienda, es como es su mensaje. Y para cambiarlo, hablan, porque bueno, yo creo que eso es un paso que muchos activistas en todo el mundo ahora han hecho con este documental, que empiezan a usar, es muy fácil decirlo, que la vivienda es un derecho humano. Y también todos los estados del mundo han firmado esto, porque está en la Declaración de los Derechos Humanos. Eh, entonces, eso también es como una constitución, es una ley internacional que también Chile ha firmado. Y cuando tú dices que la nueva generación no puede comprar sus casas, es un patrón global. Totalmente es igual en Suecia, es igual en Inglaterra, es igual en cualquier país. Y, y claro que tenemos que hacer algo, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más que tiene alguna una pregunta, un comentario? Por ahí. A ver si te puedes acercar para que te puedas escuchar, Federico, con el micrófono. Ah. Eh, es como un comentario pregunta. Lo que pasa es que en un momento en el video se menciona como que está David luchando contra Goliat. Y bueno, en Chile se sabe que el Estado realmente es un David o debe ser la Roca, no sé. El Estado es muy precario en ese sentido, pero escucharlo desde países que tienen medidas proteccionistas de vivienda, igual es como impactante, entre comillas. Entonces, ¿en qué momento fue que nació este Goliat, por así decirlo? ¿Es que de repente como que hubo una expansión de esto del mercado de vivienda o fue que realmente el Estado se fue achicando, achicando, achicando? Un poco eso.
Mira, empezó en Chile. Con eso lo contamos en esta historia, ¿no? Que empezó con los Chicago Boys, trabajando con Milton Friedman y después con Ronald Reagan, Margaret Thatcher, salieron con esta perspectiva. Y como fue muy atractivo en un momento en el planeta, en las 90, muchos países pensaban que el mercado es la solución. Y el mensaje de los más poderosos siempre ha sido menos reglas, más libertad, menos reglas, y siguen diciendo eso. Pero es importante entender que menos reglas significa menos leyes, menos protección a lo que tenemos en común. Y también aquí en mi país o en Alemania, el Estado, las ciudades eran mucho más fuertes hace 30 años. La economía de mi municipio aquí en Malmö, Suecia, era mucho más fuerte hace 30 años. Significa que un montón de valor común está transferido a ellos en todo el mundo. Y Y claro que también significa que es más difícil combatirlo, porque ellos tienen más fuerza ahora. Y esa fuerza usan para comprar política también. Y compran política no así, no es como con paquetes de dinero, lo compran con apoyo de campañas y, y también creando lenguaje político con sus métodos, que son muy finos estos métodos. Es una industria global de comunicación estratégica. Yo pienso que todos debemos interesarnos más en eso, entender. Claro que la campaña de apruebo en Chile tal vez se hicieron un montón de fallas, pero también es importante entender que tenían enemigos muy fuertes y enemigos que saben manejar esas cosas. Lo hacen en Estados Unidos, lo hacen en Suecia. Ellos están creando lenguaje que funciona tan bien. Tenemos elecciones aquí en Suecia este domingo y la extrema derecha ganaron mucho, pero fue un debate totalmente ocupado, tomado de ellos, ¿no? De esto, un debate totalmente tonto, pero nadie podía salir de eso. Es como nos toman rehenes. Yo creo que lo interesante en Chile es que ustedes han podido crear un debate nacional. ¿Cómo queremos organizar nuestro país? ¿Cómo vamos a formar nuestro futuro? Es muy lindo. Yo creo que tienen que sentir un orgullo en Chile, porque ustedes lo que han hecho es como hacer algo que muy pocos países han hecho en estos días, porque ellos no han podido controlar el debate de Chile. Podían controlar el plebiscito, porque es otra cosa, es sí o no, como hicieron con Brexit en Inglaterra. Es porque es muy difícil votar sí o no, es muy fácil dirigirlo en una dirección, si tienes mucho dinero y si eres muy eficaz en eso. Bueno, un comentario. Más preguntas. ¿Alguien más? ¿No hay preguntas por acá? ¿Allá? Súper. Allá va. ¿Te puedes acercar? Ah, toma. ¿Aló? Bueno, en el documental se habla de que, bueno, ¿Te puedes acercar un poquito para que te vea ahí la... Ahí, eso. bueno, hablan de que está Leilani. Leilani. Sí. Bueno, ella habla de hacer responsable a los gobiernos y mediante los gobiernos hacer responsable a la firma o a los fondos de inversión. Pero ¿qué mecanismos hay? Si
no sé si es el caso de Blackstone en particular, pero sé que hay otros fondos de inversión que también, con la crisis del 2008, se hicieron súper grandes, patrocinados en muchos casos por el propio gobierno. O sea, bueno, no es Blackstone, es otro, pareció el nombre, pero BlackRock es el CEO de BlackRock. BlackRock, por ejemplo, sí. El CEO de BlackRock fue el asesor encargado de como orquestar toda la recuperación económica de Estados Unidos y a partir de eso, bueno, ahora es la... También de Argentina, por ejemplo. Claro, entonces, ¿cómo uno La puede deuda de los claro. gobiernos si los gobiernos en muchos casos patrocinan todo este como mecanismo que hay detrás? ¿Cuál es tu pregunta? Te escuchaba un poco mal, no sé, ese micrófono ¿No? sirve menos. Finalmente, ¿cómo se pueden hacer responsable a los gobiernos, que es lo que dice Leilani, si es que finalmente los gobiernos muchas veces están detrás de este mecanismo patrocinando este mismo sistema? Buena pregunta, y eso es la pregunta que tenemos que ponernos todos, ¿no? Y yo creo que en Chile han tratado y siguen tratando, seguro. Pero si queremos cambiar algo, tenemos que tratar de hacerlo y yo creo que un primer paso, y el paso que yo estoy tratando también en hacer este documental, es entender los patrones globales, ¿no? Y ver cómo este patrón existe aquí en su ciudad, su país, ¿no? Y, y después también presentar esas relaciones entre quiénes son BlackRock, quiénes son Blackstone y por qué están asesorando a mi gobierno, por ejemplo. Yo creo que eso es un paso. Eh, necesitamos necesitamos instituciones financieras, es obvio. Hay en Europa, en otros países también hay un movimiento que se llama Fair Finance, que están mirando, estudiando las inversiones que hacen los bancos y los fondos, por ejemplo, en Amazonia o bueno, en medio ambiente o en lugares donde hay problemas con derechos humanos. Yo creo que eso es importante, estudiar mejor el sector financiero. Y también ese sector que se llama en inglés wealth management. Son los abogados, toda esa gente que ayuda a los más ricos de no pagar impuestos, de huir del país. Yo creo que eso son parte porque somos ciudadanos de naciones, pero los más ricos no quieren formar parte de una nación. Ellos quieren salir, de ser parte vivir en sus yates, ¿no? O en sus jets privados. Yo creo que eso es el próximo paso, de entender cómo ellos manejan hacer la cosa. Pero yo creo que está bien que ustedes que están estudiando cómo construir ciudades, cómo construir planificar mejor nuestra vida común, tienen ese interés, porque en su trabajo van a encontrarse con los representantes de los más ricos, los inversores, y trata de entender bien como ustedes, cómo van a proteger los intereses de los demás, de los ciudadanos de un país, porque porque eso también trata de push. Hay muchos ciudadanos ahora que tienen torres negros en las noches. También eso existe en Chile. Estuve en Valparaíso este fin de año, caminando hacia el norte en la costa, y era como torre, vacío, ¿no? Como eso es planificación de ciudad que mata al paisaje, al país. Además, sabemos que el efecto climático es muy alto de construir cosas. Entonces, si construyes algo que está vacío, solamente
objetos de especulación es criminal. Yo creo que ustedes tienen que formar parte de esta protección también, que si construyen algo es para que sirve para el pueblo, ¿no? Y no solamente construir torres que no sirven para nada, más como aparcar dinero, que es muy feo. Pero lo que pasa en Chile pasa en todo el mundo. Es como, importante ver eso también, que es un patrón global, porque también los grandes capitales no son muy creativos. Es como ellos no quieren hacer algo bonito, no les interesa arquitectura, no les interesa planificación de ciudades, no les interesa bicicletas o interacción humana. Ellos solamente les interesa ganar más dinero, más ceros en sus cuentas, ¿no? Porque es un juego muy tonto. Y ahí ustedes todos tienen un papel muy importante. Yo entiendo que es difícil porque se van a entrar en una oficina de arquitectos y donde los jefes dicen que necesitamos ganar dinero, pero ya se puede hacerlo mejor. Y claro que hay buenos arquitectos en Chile. Hay un arquitecto que ganó el Pritzker Prize, ¿no? Entonces hay gente que puede hacerlo distinto, ¿no? Y eso, entonces pueden hacer algo para cambiar. Sí. ¿Alguien más? Tengo una pregunta. Si no hay todavía, yo tengo una duda, digamos. En el, más, en el documental fue hecho, ¿cierto? El 2018, ya han 19. pasado 19, han pasado ya 3, 4 años. Y mi pregunta es en el fondo, porque en un minuto se habla de que esto está estancado, que quizás esto va a caer, pero ahora pareciera que esto está más vigente que nunca, o parecía en el fondo que esto sigue o continúa, ¿cierto? ¿Cómo lo ves tú después de que ya ha habido un tiempo entre medio? ¿Cómo ves tú que esto va a continuar? Porque lo que yo veo, digamos, lo veo es un poco más como Tú hablas de la sentido, burbuja, si hay un final de la burbuja. si hay algún final, si ves tú algún final de esto. Mira, si estudiamos la historia, sabemos que muchas cosas eran distintas hace 30 años y significa que también puede ser distintos en 30 años más. Es como la historia es una cosa viva, ¿no? Y lo que hacemos importa. Lo que han hecho ahora en Chile está revuelto y también el trabajo de escribir una nueva constitución, eso importa. También yo creo que lo que importa en Chile es mucho más que ahora no ganaron, pero al mismo tiempo hay miles, cientos de miles de chilenos que ahora han tenido una discusión cómo construimos una mejor sociedad. Yo creo que es súper importante y esta experiencia van a vivir en muchos chilenos durante 10, 20, 30 años, van a vivir en ustedes. Yo creo que eso es algo que importa. ¿Cómo va a caer los grandes? Con democracia, con más reglas. Ellos piden menos reglas. Bueno, nosotros pedimos entonces más reglas. Yo creo que pero es un trabajo paso a paso. Y yo creo que Chile ya ha iniciado esos pasos y va a tardar más tiempo, pero también hay gente en todo el mundo que también está tratando de hacer lo mismo. Pero no es un trabajo fácil, pero al mismo tiempo ser pesimista o cínico significa que ellos van a ganar. Entonces tenemos que seguir optimistas y no entrar en el cinismo, porque eso es muy aburrido.
Pesimistas tienen fiestas muy aburridas, optimistas tienen mucho mejor fiestas. Es verdad. toda la razón. ¿Alguien más? O si no, ya podemos empezar a cerrar. ¿No? Perfecto. Francisca, te dejo a ti el cierre. Ahí sí. Sí, bueno, si no hay más comentarios, solamente agradecerte nuevamente por tu tiempo, por tus respuestas y por el documental también que ha generado distintas reacciones y creo que ha sido muy útil para todos nosotros también. Interesante tenerlo como material para enseñar en nuestros cursos, porque creo que permite dar esta visión de, como tú decías, que Chile no es el único que está pasando por estos temas, sino que esto es un fenómeno global y por tanto también podemos buscar soluciones globales. Así que muchas gracias. No sé si Sí, te puedo contar les puedo contar una cosa más. Sí, por Sí. supuesto. Que estoy trabajando con un nuevo documental que va a salir el año que viene. También filmé en Chile, que se llama Breaking Social. Entonces, la ruptura del contrato social, donde estoy investigando un poco más de la cleptocracia, el extractivismo, pero también la resistencia. Y ahí Chile juega un papel bonito. Si quieren seguirme, estoy en Twitter, en mi nombre, Fredrik Kjerten, también en Instagram o así. Si tienen más preguntas, escríbanme ahí sin problemas. ¿Y esa película para cuándo piensas que va a salir? El año que viene, no sé, no tengo datos. Estoy ahora en edición con mucho trabajo. Vamos a estar atentos. Eso, vamos a estar acá pendientes para Gracias. verla. No, muchas Gracias. Pero gracias. va a llegar a Chile. Súper. Y también hice otro documental que salió en 2015 que se llama Bicicletas versus Carros, que también se mostró mucho en Chile, que también trata de planificación de ciudades. Que también, sí, bueno, está con mi distribuidora aquí en Chile, pero si no, también está en nuestra página de web, wgfilm.com. Ahí hay enlaces también. Perfecto. Muchas gracias. Entonces seguiremos ahí en contacto con nuevas dudas. Muy bien, gracias, chao. Chao, Félix. Chao.